Bueno, la ministra de Salud, Carla Bisotti, que ya confirmó y dijo, muchachos, la segunda ola es un hecho en la República Argentina. 20.870 contagiados es la cifra del día de ayer. Una situación en la República Argentina y en muchas ciudades y algunos centros urbanos importantes, el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso de parte del conurbano y la provincia de Buenos Aires, el caso de Rosario, con récord de contagios desde el inicio de la pandemia en las últimas horas. Y todo esto en el contexto del Día Mundial de la Salud. Hoy, ni más ni menos, está conectado con nosotros el doctor Juan Pablo Poletti, el director del Hospital José María Cuyen. Doctor Poletti, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? No, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío y a toda la mesa. Y bueno, acá en el Día Internacional, Día Mundial de la Salud, y bueno, en esta segunda ola que se nos viene. Bueno, el Día Mundial de la Salud que llega en un contexto, obviamente, en el cual los profesionales de la salud nuevamente, como lo han hecho y lo han sido a lo largo de este último año, tienen esa enorme responsabilidad de ejercer su trabajo en esta situación, una situación de pandemia mundial, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo lo que es el equipo de salud, ya con la pandemia un poco aprendimos todos que acá no hay un médico, no hay una enfermera, sino que hay un equipo de salud y que realmente es todo un equipo de trabajo que hace que, en este caso, que a mí me involucra un hospital funcione, y para eso uno necesita desde el mejor terapista hasta el mejor administrativo que pueda estar haciendo la admisión, la gestión de compras, el que cambia el oxígeno, el que lava la ropa. Bueno, en esto creo que es donde un poco con la pandemia aprendimos que para que funcione un hospital es necesario un equipo de salud. Sos el director de uno de los efectores públicos más importantes de la provincia de Santa Fe, con todo lo que eso implica, más en una situación de pandemia. Ahora que ya tenemos la segunda ola comenzando en la República Argentina, ¿qué nos podés contar respecto a la preparación del Cuyen en esta situación? Lo que hemos hecho en el hospital con el equipo de trabajo, el Consejo de Administración, la dirección y el Comité de COVID, que nos está un poco aconsejando estos últimos 14 meses, desde que lo formamos allá por marzo del 2020, fundamentalmente tuvimos que volver a reestructurar áreas del hospital que estaban destinadas nuevamente para el no COVID desde diciembre aproximadamente o enero de este año, que volvieron al área no COVID y que ahora nuevamente la hemos dispuesto para el área COVID ante el aumento de casos y la cantidad de ingresos que tuvimos estas 2 últimas semanas, lo que llevó a que solamente la sala clínica médica, que es la sala 2 del hospital, que era lo que teníamos destinado en enero y febrero para COVID y que nos alcanzaba bien, en este caso ya dispusimos también desde el Jueves Santo la sala 5 ya está también para COVID, lo que hace que tengamos 27 camas en sala 2 y 19 camas en sala 5 destinadas a la patología COVID, y el resto del hospital, en lo que habla de sala general, dispuesto para el no COVID, con ya una estrategia para 2 salas más en el caso que se necesiten, se puedan bloquear para sala COVID con algún arreglo edilicio mínimo, como puede ser hacer un durlock o poner una puerta para bloquear esa sala, porque lo que queremos evitar, tal cual nos dio éxito en el 2020, es evitar la doble circulación y que haya solamente una circulación de COVID en alguna sala y el área no COVID que pase por otro lado del hospital. Doctor Poletti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quería preguntarle la situación actual a hoy, ¿cuántas personas jóvenes tienen internadas allí en el hospital y si hay diferencia en relación a lo que ocurría el año pasado, sobre todo con las franjas etarias de las personas más jóvenes a abril de 2021? Bueno, la pregunta es muy buena. La verdad que no tengo el número exacto, pero sí le puedo decir que ya no subjetivamente, sino en forma objetiva, estamos viendo con internación en pacientes más jóvenes e inclusive en terapia intensiva, pacientes jóvenes de menos de 50 años que hemos necesitado colocar en respirador
y en sala general hemos tenido en este último mes pacientes internados en sala general, no tan graves, pero que requirieron internación, que antes se manejaba en ambulatorio con entre 40 y 50 años de edad. Esto un poco lo que nos ha cambiado con respecto al 2020, donde el promedio de edad en general de la internación de los pacientes COVID era en general mayores de 60 años. O sea que hay un cambio importante en eso. Antes era prácticamente la internación terminaba siendo necesaria para pacientes mayores de 60 años. Hoy evidentemente la situación ha cambiado, es otra. Nosotros el año pasado, la verdad que cuando hicimos en diciembre para un análisis interno que hicimos en el hospital, desde el comité COVID, el consejo y la dirección, y lo transmitimos a todos los jefes de servicio, se hizo un informe para ver cómo habíamos actuado como hospital, para ver qué podíamos mejorar con esa chance que nos dio la posibilidad de que bajaron el número de casos y nos permitía analizar lo actuado para ver en dónde había estado la falla para poder tratar de seguir mejorando. Y en ese sentido vimos que casi el 90% de los pacientes que pasaron por el área COVID ambulatoria, lo que dispusimos ahí por calle Lisandro de la Torre, se habían podido manejar en forma ambulatoria y la internación había requerido solo en el 10 al 12% de los casos. Esto nos llevó a analizar que habíamos hecho muy buen trabajo en el estudio, en el diagnóstico y en el proyecto de gravedad de los pacientes que podían irse a la casa o que requerían internación. Pero el porcentaje de internados siempre anduvo con una media etaria mayor a 50 años. No quiere decir que ahora cambió demasiado, sino que empezaron a requerir internación pacientes que antes tal vez no lo requerían. Todavía científicamente yo no tengo la respuesta al por qué, pero sí estamos viendo internación en pacientes jóvenes e inclusive pacientes de menos de 50 años que han requerido 8 o 10 días internados, cuando a veces el año pasado lo internábamos 2 o 3 días y enseguida se recuperaban y podían completar su aislamiento en su domicilio o completar el esquema del antibiótico o el tratamiento. Esto, sin lugar a dudas, que nos llama la atención, nos preocupa en cuanto a la disponibilidad de camas y a la rotación de camas, claro, para poder disponer camas para los santafesinos. Doctor Poletti, le hago una consulta. Ayer escuchábamos a la ministra decir que el porcentaje de positividad en la ciudad era del 30%. Según su experiencia, ¿cuándo empieza, si es un dato en sí mismo, cuándo empieza a complicarse la ocupación de camas críticas? ¿En qué porcentaje de positividad? ¿O el dato de positividad puede significar solamente la cantidad de positivos, pero no puede significar la gravedad de esos positivos? ¿O guarda relación este dato, este porcentaje, con la ocupación de camas críticas? Bueno, muchas veces no guarda relación porque sabemos que la positividad, cuando toma un grupo de jóvenes, da muchos casos positivos que no van a ser graves y que tal vez lo pasen ambulatorio y no requieran ni siquiera internación, pero en el número de positividad sí, en el laboratorio central se va a ver reflejado. Pero lo que nosotros vemos, que a veces miramos más allá de los números provinciales o de la ciudad, es que en cuanto al Hospital Cuyen, nosotros nos manejamos también con que no son únicamente cuando el año pasado estábamos tan pendientes de los partes diarios de la ciudad, a ver cuántos casos en la ciudad había, nosotros a eso le sumábamos toda la región. Un paciente de Helvecia, de San Javier, de Esperanza, de San Justo, que requiere un tercer nivel de atención, va a venir al Hospital Cuyen, y esos casos no entran en la casuística de la ciudad de Santa Fe. Entonces nosotros sí empezamos a ver y nos empezamos a armar la estructura hospitalaria cuando en el área ambulatoria empezamos a ver que empezamos a internar más pacientes por día, y esa es una medida que a nosotros nos llama para empezar a abrir sala o cerrar sala,
no tanto en grado a positividad del laboratorio central, sino a la cantidad de internados diarios que tenemos y que se va sumando o a veces se va duplicando día a día. Y la otra, yo sé que tiene el tiempo justo usted. La otra pregunta es, ¿ha habido aumento de internaciones por otras patologías, como por ejemplo gripe, hipertensión, diabetes? Porque, según explicó la ministra, durante un periodo muy largo, sobre todo el periodo de pandemia, no hubo consulta al médico y por lo tanto estas enfermedades florecieron de manera muy brutal en algunos pacientes. ¿Esto lo está viendo usted en el Cuyen? Sí, totalmente. Nosotros hemos tenido y estamos teniendo un alto porcentaje de ocupación de camas con patología no COVID. Como le decía al principio, el hospital hemos podido diagramar 2 hospitales en uno y tenemos bien diferenciado lo que es el área COVID y el área no COVID. Y manejamos camas libres de COVID y camas libres de no COVID. Y hoy estamos casi en un 89-90% de ocupación de camas no COVID. Pero en el caso de que fuera necesario, hasta que el COVID no nos acorrale, por decirlo de alguna manera, claro, tenemos la posibilidad de una sala que tenga camas libres, podemos pasarla nuevamente a no COVID para que ese accidentado, ese ACV, ese infarto, por supuesto, no se quede sin cama. Cuando los dos estén muy altos, esperemos que no sea así, que esperemos que nos empecemos a cuidar y que a su vez la patología no COVID empiece a bajar un poco, sin lugar a dudas que si fuera necesario tenemos la red de salud con el Iturraspe nuevo, con el Iturraspe viejo, y en la tercera etapa están también los sanatorios privados con un convenio de reciprocidad de atender los COVID en el Cuyen y los no COVID que puedan empezar a ir a los sanatorios privados. Doctor Poletti, muchísimas gracias por su tiempo. Es muy amable, como siempre. No, por favor, un gusto, encantado.